continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las emociones. Se habla mucho en esos días de pandemia también de la inteligencia emocional, de la gestión de las emociones y demás, y vamos a ver un poco la perspectiva bíblica acerca de este tema. Definitivamente es importante gestionar bien nuestras emociones, nuestros sentimientos. A veces ello produce que no manejamos muy bien la preocupación, la angustia y demás, y esto viene en contra de nuestra propia salud. Es por esto que vale la pena estudiar algunos casos bíblicos en torno a la salud y la salud mental. Porque nosotros debemos recordar, no somos solamente seres físicos, tenemos un alma con sentimientos y emociones y tenemos un espíritu. Y es allí, en esa tercera parte, en esa unión de las tres, que podemos nosotros entender muchas cosas que nos suceden, entender muchas cosas que vivimos, entender muchas cosas que empezamos a desarrollar. Y es que precisamente a nivel emocional podemos nosotros aferrarnos a las promesas de Dios o no. A veces nos sometemos a insomnio y perdemos el sueño a causa de esas preocupaciones, esos sentimientos y esas emociones que son nuestras, que necesitamos vivirlas. Algunas personas lo que hacen es bloquearse e impedir experimentar ciertos sentimientos, ciertas emociones, y a causa de eso resultan cada vez más metidos en un círculo vicioso, cuando lo que nos enseña la Biblia realmente es a que confrontamos nuestras emociones y las presentemos también delante del Señor. Recuerdo un salmo ahora mismo, porque muchas personas no duermen, muchas personas la preocupación, la angustia, el estrés no los deja dormir. Pero dice el salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti, oh Señor, he confiado. Y es que necesitamos aprender a confiar en Él. Cuando la capacidad de tomar decisiones se ve afectada precisamente por esa amalgama de emociones y de sentimientos que no nos van a dejar progresar. Y por eso es importantísimo aprender a reconocer nuestras emociones, a vivirlas y a superarlas. ¿Sí? Hay varias cosas que podríamos hablar acerca de la inteligencia emocional, acerca del mundo que nos rodea, de cómo enfrentamos los dilemas de precisamente ese mundo cercano, los dilemas del COVID, de cómo vamos a enfrentar la economía y muchas otras cosas más. Pero déjame decirte, no es la primera pandemia ni es la primera situación económica difícil que ha enfrentado el mundo, y hemos salido adelante con la mano de Dios, con la ayuda de Dios vamos a hacerlo. Y es aquí donde necesitamos también ver algunos ejemplos de lo que ha sucedido bíblicamente. La influencia de nuestras emociones sobre nuestras decisiones es tremenda. Necesitamos aprender a desarrollar nuestra vida y nuestra madurez en todas las áreas. No se trata solo de orar y no se trata solo de actuar, es actuar en fe, en oración. Hay personas que desisten de la oración y vamos a ver un poquito también acerca de eso. Más adelante, de hecho, creo que esa va a ser una serie, y vamos a analizar un poco el caso del rey Saúl, de cómo él tenía allí una dificultad en torno a sus pensamientos negativos y positivos. Era un hombre grandote, y aquí hay algo que quiero comentar contigo. Con alguien en estos días estaba precisamente hablando acerca de estos hombres grandes que sacan a pasear a un perro pequeño. Y vi el contraste en estos días porque vi a un niño sacando a pasear a un perro grande. Y vino a mi mente de una vez un pensamiento, tal vez es una especie de reflexión. ¿Quién pasea a quién? ¿Quién manda a quién? Porque el señor grandote paseando el perro chiquito, el perro mandaba al señor. ¿Sí? Y era realmente el perro chiquito el que estaba paseando al señor. Pero a diferencia con el perro grande, el niño era el que sacaba a pasear al perro. Un perro grandísimo, fuerte, o sea, se le veía esa fuerza. Creo que es de la familia de los bull, no sé si es un bull terrier o algo así.
o cómo se llama la raza, pero un perro fuerte. Y el perro con un cordón pequeño era quien sacaba, y es más, me sorprendió ver el liderazgo y la autoridad del niño sacando a ese perro. Es decir, el perro sabía quién era el que mandaba. Y muchas veces, a veces, perdonen la redundancia, pero a veces nuestras emociones resultan mandándonos a nosotros y las circunstancias resultan dominándonos a nosotros, ¿saben? Nosotros debemos dominar nuestras emociones, debemos dominar la ira, la pasión, la alegría. Cuando la alegría se desborda, también trae algunas consecuencias que no son tan buenas, porque todos los extremos son nocivos, son dañinos, son malos. Y es por esta razón que quiero que abordemos estos temas. Saúl tenía un problema tremendo con el ego. Él era un hombre grande, acuerpado, pero era una gallina completa. A diferencia de David, un hombre de estatura promedio, de hermoso parecer, más bien suave y delicado, pero con una puntería bestial. Y, y tal vez tú no tienes lo que quisieras tener en torno a tu carácter y tu temperamento. O tal vez tienes un temperamento demasiado fuerte y te hace falta carácter para poder sostenerlo y dominarlo. Entonces sería como el perro pequeño, el temperamento. Un perro pequeño que hace mucha bulla. Un perro pequeño que está allí alborotado, creyéndose muy valiente. O alguien con carácter como el niño, que les cuento de la curiosidad que vi, que era totalmente capaz, sin violencia, sin violentar al perro. Autoridad tremenda. Y eso es lo que necesitamos desarrollar sobre nuestra vida y es lo que quiero que veamos en torno a la palabra. Quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos un instante y vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por tu amor. Te doy muchas gracias por el poder de tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, porque hoy nos enseñarás a través de tu palabra cómo desarrollar nuestro carácter y nuestras emociones, nuestra madurez intelectual y de sentimientos. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, en el glorioso nombre de Jesús y con la unción preciosa de tu Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Quiero comenzar precisamente con Efesios capítulo 4. Veamos lo que dice acá. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Número uno, empieza a hablarnos de las cosas que son vanas dentro de ¿qué? Nuestra mente. ¿Y en nuestra mente qué hay? En nuestra mente están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos que pueden llegar a ser creativos o no. Déjame ver, necesitamos desarrollar entonces un sistema entendiendo que nuestra mente está desarrollada de acuerdo al pensamiento del entorno, al pensamiento colectivo, al pensamiento de nuestra familia y de nuestra región. Eso se llama pensamiento colectivo. Un pensamiento que nos lleva a la razón, la capacidad de razonar, pero también el pensamiento basado en nuestros valores y creencias, en nuestra identidad, en quién somos realmente nosotros. Entonces ahí vienen los niveles lógicos de la mente. Nuestras ideologías marcan y los paradigmas que tenemos, los temores que tenemos, marcan tremendamente el desarrollo de nuestra existencia, nuestra vida y de nuestra relación con Dios. Ahora, en la mente tenemos un modelo, un marco de referencia que va a hacer que nosotros tengamos una oración más o menos efectiva y una vida más o menos exitosa, bienaventurada, feliz o amargada. Y es por esto que la responsabilidad ya no radica en Dios. La responsabilidad ahora radica en nosotros mismos, en cómo gestionamos nuestras emociones de manera que las alineamos con la palabra de Dios y entonces vivimos una vida en bendición, en victoria o definitivamente una vida amargada, qué sé yo. Necesitamos entonces identificar cuáles son esos sentimientos, pensamientos y emociones que tenemos que nos afecta, que nos hace daño, que nos apartan de Dios, de su propósito o de nuestro llamado.
Necesitamos entonces aprender a autorregularnos y también a automotivarnos, porque la palabra de Dios nos lleva a eso y vamos a verlo. Entonces estamos en Efesios capítulo 4 versículo 17 y pasamos al 18. 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y aquí es donde viene algo interesante. A veces nuestras emociones, sentimientos y razón se llenan de tinieblas, de pensamientos que no son realmente de luz, que no son realmente basados en la palabra de Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, veamos acá. La palabra nos está diciendo que podemos llegar a tener nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestra mente, nuestras emociones con tinieblas, es decir, ausencia de luz. Y cuando no hay luz, no podemos ver de manera correcta. Comprendamos esto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos permitimos llenarnos más de su amor, de su poder, de su conocimiento, de su presencia, de su poderío, de su majestad, entonces no vamos a estar en tinieblas. Pero una vez nosotros nos apartamos de Él, vamos a estar así, entenebrecidos, en tinieblas. Y no es el deseo de Dios que nosotros estemos de esa manera. Entendámoslo. Necesitamos acercarnos a Él para que su luz entonces nos permita desarrollar y vivir todo lo que tenemos por hacer, para que su plan pueda ser claro para nosotros, para que el camino pueda ser claro para nosotros. Y es por esto que la Escritura precisamente nos deja ver lo que dice aquí en la palabra. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, es decir, apartados de la vida de Dios. Y la vida de Dios es una vida de amor y de luz. Dice, por la ignorancia que hay en ellos. Así que no debemos permitirnos estar más en ignorancia, sino acercarnos al conocimiento de cómo hago para conocerlo a Él. Número 1, orando, buscándolo. Número 2, leyendo su palabra, buscando en su palabra el contenido de su esencia, de su voluntad, de su poderío. Es decir, basta ya de buscar solamente las promesas. Basta ya de buscar solamente el mandamiento. Te invito a que comencemos a buscar profundamente, profundamente la esencia detrás del mandamiento, el corazón detrás de la promesa. Ahí, justamente ahí está la clave de quién es Él. Entonces la ignorancia va a irse, va a disiparse y va a dejar de estar en tinieblas tu entendimiento, sino que vas a comenzar a tener cada vez más luz, cada vez más. Ese acercamiento a Dios va a llenarte de luz, de poder, de unción. Ahora veamos. Estamos en Efesios, no he salido del segundo versículo de Efesios, vamos a revisar. Dice, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Empezar a trabajar con nuestro corazón, no dándonos puños, no, sino empezar a ablandar nuestros sentimientos, nuestras emociones, empezar a presentarlos delante de Él. Dice, a los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es este viejo hombre? Mira lo que dice acá, que está viciado conforme a deseos engañosos. Y lo primero que necesitamos entender acá es que los deseos en sí mismos son engañosos. Claro, los tenemos, por supuesto. Los vivimos, por supuesto. Pero son engañosos, vanos, pasajeros. Hay que ir un poquito más allá del deseo. ¿Por qué deseas airarte? ¿Por qué deseas perder la paciencia? ¿Por qué deseas explotar? Muchas de esas cosas vienen sencillamente porque no hemos entendido que los deseos son engañosos. Ahora, vayamos por encima de los deseos y buscamos esos por qué, cómo me hace sentir esto. Y desarrollando esta habilidad, el deseo primero de querer transicionar, de querer pasar la página, de querer avanzar un poco más, va a evitar que nos enredemos en un círculo vicioso. Veamos. Seguimos en Efesios capítulo 4, ahora el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿En dónde? En vuestra mente. Vestidos del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, y aquí comienza lo importante, por lo cual nos está hablando que hay acciones que necesitamos desarrollar. Vamos a estudiarlas. Y yo quiero que tú te confrontes con tu propio ser, con tu propia manera de ser y con tu propio actuar. Y veamos qué necesitamos empezar a corregir. Vayamos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. El tema aquí es que muchas veces nosotros nos creemos nuestras propias mentiras. Y no hay nada más peligroso que uno, no amarnos a nosotros mismos y engañarnos a nosotros mismos. Y dice la escritura, hablemos verdad, comienza a hablarte la verdad a ti mismo y luego con tu prójimo. ¿Sí? Veamos cómo continúa. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Ahora, fíjense cómo comienza ahora aquí a hacer una confrontación directa. Bueno, ¿y por qué estoy mintiendo? ¿Y por qué tengo que justificar lo que estoy haciendo? Pues sencillamente porque me estoy equivocando y no quiero que haya mi error. Esa es la primera esencia de la mentira, es esa. Entonces, ¿y qué tal si me confronto a mí mismo y digo, pues no tengo por qué engañar? Y comenzamos a hacer de una manera diferente y a vivir de una manera diferente. Ahora bien, dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, sí, usted tiene derecho a vivir y emocionarse, a sufrir sus emociones, a vivir sus emociones, pero sin hacerle daño a ninguna persona, incluido usted mismo. ¿Sabe? Durante algún tiempo yo mismo sufrí una crisis emocional tremenda. Y en medio de esa crisis emocional, como no quería lastimar a nadie más, me lastimaba a mí mismo. Pero sin darme cuenta, lastimaba también a las personas que estaban a mi alrededor. Y alguna vez, al sentirme con frustración, lo que trataba de expresar no lo sabía expresar y cogía, mire, ¡pum! A la pared. Directo. ¡Pau! ¿Quién se hacía daño? Yo mismo. Yo mismo me hacía daño. Duraba semanas con la mano abierta, inflamada, morada, etcétera, largo. ¿Por qué? Porque no entendía que no pecar no es solamente hacia las otras personas, sino también hacia mí mismo. Y es el error que a veces cometemos. Entonces dice la escritura, airaos pero no pequéis, y le remata diciendo que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Entiende esto? Cada vez que no gestionamos bien nuestras emociones, le damos lugar al enemigo, le damos lugar al diablo. Y quiero ver con esto una escritura que está en Corintios. No la tenía en mis notas, pero llega a mi mente ahora mismo. Voy a tratar de ubicarla lo más pronto posible. Déjenme ver. Esta no es, pero también sirve más adelante. Déjenme un momento. Voy a ubicarla en Corintios, segunda de Corintios. Ok, aquí está. No, no era. Voy a tratar de buscarla un poco más rápido por aquí. Esa escritura dice, la tristeza según Dios, no, según el mundo, produce muerte. Pero la tristeza según Dios es 2 de Corintios capítulo 7. Estaba pasado unos versículos. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. ¿Ok? Sí, segunda y estoy en primera. Así no la vamos a encontrar. Déjenme ver, 2 de Corintios. Voy a ir con ustedes hasta allá. 2 de Corintios capítulo 7. Y vamos a ver lo que dice. Es que de hecho, ahorita vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Pero vamos a ver el 10. Porque la tristeza que es según Dios produce cambio. La palabra arrepentimiento significa cambio, es una palabra griega que se escribe metaneo. La verdad ignoro cómo se pronuncia, pero se escribe metaneo.
y dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, es decir, cambio para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y si tú lo analizas, la tristeza que es según el mundo precisamente está llevando a la gente a la depresión y después de la depresión literalmente a la muerte. Y es por esto que nosotros necesitamos, sí, entristecernos, por supuesto. Si tú analizas, Jesús mismo estuvo triste. Cuando le contaron que su amigo Lázaro había muerto, no solamente estuvo triste, lloró. Y llorar también es válido. Pero hay que aprender a llorar de una manera diferente. No sumirnos en la depresión y el llanto. Si tú tienes que llorar con el alma, llora con el alma. Vívelo, súfrelo, pero levántate. No permitas que el dolor y el sufrimiento te lleve más allá. Déjame compartirte algo que escribí hace ya casi 2 años. Y es precisamente acerca del llorar. Algunos ya lo han leído, lo han escuchado de parte mía, pero tal vez tú no lo has escuchado antes y me apetece en este instante compartirlo con todos ustedes. Se llama Llorar como valiente. Sí, lloré como lloran los valientes, con el puño apretado puesto sobre la frente, apretando la mandíbula y casi rechinando los dientes, sacando una vocal sin sonido, en el llanto mudo del alma que pareciera estar vacía por la ausencia que genera la partida. No solo por la ausencia de un ser amado, sino por las esperanzas y los sueños, las metas perdidas. Lloré, lloré como lloran las ballenas y los ballenatos, con sonidos trágicos de acordeones desafinados. Y lloré por valiente y por estúpido a la vez, porque prefiero llorar una real pérdida que reír viviendo una sonrisa fingida. Por lo menos sé que mi dolor es tan real como su partida. Al final de todo me di cuenta que si llorar es de valientes, lo es aún más levantarse, secar las lágrimas y sonreír y seguir caminando con la cabeza erguida y la sonrisa al viento, aunque aún adentro se sienta alguito de dolor. Y sabes, es necesario aprender a levantar la cabeza, aún después de haber llorado, aún después de haber fallado, aún después de haber estado airados, aún después de haber perdido un poco el control, ¿por qué no decirlo? Porque necesitamos saber que no podemos quedarnos en esa situación. Cuando tú te quedas en esa situación, la tristeza, el dolor, el sufrimiento te producen muerte porque te separan del propósito que Dios tiene contigo, te separan del plan que Dios tiene contigo, te separa de Dios mismo y entonces mueres. Así de sencillo. No estoy hablando de la muerte física necesariamente, aunque también es posible. Estoy hablándote sencillamente de esa muerte espiritual que se produce cuando tú te apartas de Dios. Se produce. Y necesitamos aprender a vivir, a gestionar las emociones. Y les había dicho hace un momento, y vamos a revisar entonces desde el versículo 6. Vean lo que dice tan tremendo. De hecho, vayamos a antes. Verso... Wow. Aquí, verso 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, estoy lleno de consolación, sobreabundando en gozo en todas nuestras tribulaciones. Mira lo que está diciendo, abundando en gozo en los problemas, abundando en gozo en las dificultades y en las crisis, abundando, sobreabundando en gozo. O sea, abundando en medio de la situación más difícil. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de salir. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que fuimos atribulados de afuera, conflictos de adentro, temores. Temores, señores y señoras. Y tenemos temores. Pero mira lo que está diciendo el verso 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. Y aquí hay una cosa supremamente importante. Mira lo que está diciendo Pablo. No tuvo reposo nuestro cuerpo. Es decir, cuando a veces precisamente la aflicción llega, el dolor llega, la preocupación llega y no hay consuelo físico, no hay descanso físico, antes más bien un desgaste, un desespero, no dormimos, bla, 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 bla.
Aquí es una esperanza maravillosa. Dios consuela a aquel que es humilde. Y la humildad no es pobreza. La humildad es aprender a reconocer que somos y que nos está haciendo falta. Y comenzar. La humildad tiene que ver con el carácter, no con la condición. Comenzar a reconocer, el reconocimiento de quién soy delante de Dios, de que tengo errores, de que tengo fallas, de que tengo temor, de que tengo ira, de que tengo desconsuelo, de que me siento frustrado y lo reconozco número uno delante de mí mismo para hacer algo y muy importante, tal vez más importante, delante de Dios. Y entonces viene el consuelo, y entonces viene el alivio. Ahora veamos lo que continúa diciendo la escritura. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Y aquí viene una de las cosas más, tal vez, más importantes, y es aprender a compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos. Hay que saber con quién, pero necesitamos aprender a compartir nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque cuando nos comemos todo, cuando sufrimos solos, cuando lloramos solos, entonces nos llenamos y sufrimos más. Y no vamos a poder salir fácilmente de esa situación. Pero al compartirlo, empezamos a tener consuelo. Esto no es una lágrima de sudor, no van a pensar que estoy aquí llorando. No, realmente está haciendo un calor impresionante, pero déjame decirte esto. Cuando comenzamos a ir más allá, a no solamente explorar, sino compartir. Dios nos creó para ser gregarios, Dios nos creó para ser sociales, Dios nos creó para compartir lo que pensamos y lo que sentimos. Y oye, en esto, necesitamos aprender a compartir lo que sentimos. Y aquí quiero saltarme un poco a Romanos, el libro de Romanos capítulo 12, vamos a verlo. Capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Significa que puedes llegar a fingir amor. Y dice, amaos, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, como unidos, sufridos en la tribulación. Está diciendo, hay que sufrirla. Pero la tribulación no es para quejarse, la tribulación es para vivirla, aprender de ella. Mire con lo siguiente, constantes en la oración. Si en medio de la tribulación tú no eres constante, vas a desfallecer. Y la mejor manera de generar constancia es con la unidad del cuerpo. Es decir, con la unidad con otras personas del cuerpo. Cuando hablo del cuerpo de Cristo, o la iglesia como cuerpo de Cristo. Y allí entonces comenzamos a ser constantes. Es como hacer ejercicios, como montar bicicleta. Tú te sientes más motivado cuando lo haces con otra persona. Hasta que tengas la disciplina de poderlo hacer solo y te automotives y te autoimpulses. ¿Sí? Entonces tú puedes ya hacerlo solo. Pero mientras tanto, cuando hay dolor, cuando hay crisis, lo mejor que puedes hacerte es unirte. Por eso te invito a que nos sigas en las redes sociales, que nos escribas. Allí está el WhatsApp de la cosecha para que escribas, para que comentes, para que digas, hey, mira, necesito esto, necesito contar esto, necesito hablar esto. Y ahí vamos a estar para poder hacerlo. Ahora bien, dice, volvemos a la escritura, gozosos en la esperanza. No hay cuarentena que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay mal que dure 100 años. Y necesitamos vivir las cosas, sufrirlas, es decir, vivirlas y tener esperanza con gozo. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Está hablando de acción, no solo palabras, acción. Haga algo por alguien. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y aquí viene lo que quería llegar.
Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, y no seáis sabios en vuestra propia opinión. A esto quería llegar yo. Unánimes entre nosotros. Unánimes al punto de poder gozar con los que se gozan, gozarte de las victorias ajenas y llorar con los que lloran. Y hay momentos en donde las personas necesitan que tú conectes tu corazón con ellos y llorar un poco y acompañar en la oración también. Y a esto quiero ir. Necesitamos definitivamente comenzar a desarrollar en nuestro propio ser esas verdades que están en la palabra para poder descansar en Dios. ¿Sabes? Vamos a ir analizando un poco de la manera como Saúl minimizó su propia vida, su llamado, su ministerio, el reino, como minimizó el poder de Dios, como le dio mayor valor a las circunstancias que a la promesa. Vamos a ver también el caso de Salomón, que es bien interesante, el hombre más sabio del mundo, pero que tuvo que aprender a gestionar sus sentimientos, porque era un hombre que era sabio, pero que llegó a amar y se enamoró y ahí empezó a llevarse después los placeres por delante y después de eso la depresión. Y quiero que vamos a estudiar eso un poquito allí en Eclesiastés 2.1. Dice, si las cosas son placenteras, bueno, vamos a hablar luego de eso. Vamos a hablar también un poquito acerca del caso de Santiago. Vamos a hablar un poquito del caso de Elías, que es tremendo, cómo llegó a la depresión. Vamos a ver el caso de Pedro, ¿sí? Que es alguien también bien interesante, que no sabía dominar su ira e intentó asesinar a un empleado de alguien más. Y vamos a analizar un poquito acerca de eso. Y vamos a analizar un poquito también a Juan, a Andrés, a Juan, en cómo sus emociones jugaron también allí para ellos. Así que quiero invitarte a que vayas a la palabra hoy mismo. Quiero invitarte a que me acompañes a lo que dice la palabra, que vamos a experimentar allí. El poder de la palabra va a transformar nuestra vida. Veamos por hoy a finalizar el libro de los Salmos, capítulo 2. A ver, libro de los Salmos. Y quiero que veas conmigo lo que dice el versículo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Tú tienes que aprender a hacer esto. Mira, algunas veces tal vez personas poderosas, tal vez personas grandes, tal vez personas con más dinero, tal vez personas con mejores recursos hacen cosas contra ti. Pero, ¿sabes qué? No importa. Mira el ejemplo de Dios. Están las personas así con sus pensamientos vanos, pero dice que el Señor se reirá. Porque el gozo increíblemente libera nuestra alma. Y necesitamos aprender a reírnos más y a reírnos de las circunstancias. Pablo lo dice de una manera bien interesante. Regocijaos en el Señor, os digo, regocijaos. Aprender a reír, aprender a tener gozo. Ojo, no solamente es reír, no solamente es 5 minutos de escuchar a un comediante, no. Es aprender a desarrollar ese gozo dentro de nuestra alma que nos produce la confianza. Dice el Salmo entonces, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Perdón, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré la herencia, por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues,
Oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, eso es humildad, aprender a admitir la amonestación. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Así que yo quiero invitarte a esto con el corazón. Regocíjate en Dios y aprende a clamar a Él, aprende a confiar en Él. Mira lo que está diciendo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y si tú eres hijo de Dios, aprende que todo lo que pidas al Padre en su nombre, Él lo dará. Yo quiero que oremos juntos entonces. Padre, llénanos del gozo que necesitamos. Llénanos, Señor, de la prudencia que necesitamos y de la humildad que necesitamos. En el nombre de Jesús yo presento cada persona y permítenos, Señor, que a partir de este estudio podamos ir más allá, avanzar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y poder darte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te bendecimos, Señor, y declaramos que eres tú haciendo tu obra, tu perfecta obra sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte, por último, a que escríbenos allí. Tenemos un correo electrónico, tenemos una línea de WhatsApp que puedes ver aquí en la parte de abajo en el video, tenemos una página web, pero también tenemos unas redes sociales. Quiero invitarte entonces a que nos escribas y que nos sigas en las redes sociales, que le des like a este video, que lo compartas con tus amigos y si quieres y necesitas también que nos escribas allí un mensaje de WhatsApp al 316-404-8009 con el indicativo si lo necesitas desde otro país, más 57 316 404 8009 o al 310 800 3046 y entonces que nos sigas. Y no olvides también compartir con Dios tus emociones, tus sentimientos, y Él va a comenzar a transformarte. Quiero invitarte a que leas el capítulo 4 de Efesios a partir del versículo, está bien, a partir del versículo 12 o en adelante. Si lo quieres leer todo, adelante, léelo todo, estúdialo, porque la próxima ocasión vamos a estar estudiando un poco acerca de este capítulo, el capítulo 4 de Efesios. Dios te bendiga y te guarde. Yo soy Carlos Saavedra y no olvides, por favor, escribirnos y estar pendiente allí de todo el material que vamos a estar subiendo, de las enseñanzas que vamos a estar subiendo y sobre todo de entregarle a Dios tus sentimientos, tus emociones y tus temores. Dios te bendiga.